Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al seminario de Introducción a la Economía Ecológica. Yo me llamo Marcelo Hernández eh, y pues este seminario lo íbamos a hacer de manera presencial, pero bueno, yo tuve una emergencia familiar y tuve que viajar fuera del país y por eso, bueno, ahora lo estamos haciendo de manera virtual y bueno, también da las consecuencias y la realidad y la emergencia nacional de este momento, pues que también es muy apropiado. Y creo que también el material que vamos a ir desarrollando, las grabaciones, la lectura, los videos que les voy a ir compartiendo, pues les va a quedar de una manera tal vez que la puedan repasar más fácilmente si así lo quisieran. Este seminario va a constar de 5 clases o 5 videos que los vamos a ir lanzando aproximadamente una vez al mes. Si hubiera una frecuencia diferente, yo les estaría avisando. Vamos a usar el aula virtual que ustedes han usado durante la maestría y pues de más detalles se los estaré compartiendo por correo electrónico. A manera de presentación mía, tal vez para que sepan mi formación de hace un tiempo soy ingeniero industrial. Había comenzado a estudiar biología, hice mitad de la carrera de biología, luego me pasé a ingeniería industrial, terminé ingeniería. Eh, Tengo una maestría en gestión ambiental de la que era la Universidad Interamericana de Costa Rica. Y luego hice una maestría en biodiversidad y salud de los ecosistemas de la Universidad de Edimburgo, de Escocia. Y posteriormente hice un doctorado en economía ecológica en la Universidad Nacional Australiana, que está en Canberra, en la capital de Australia. Entonces tengo ahí como ese enfoque poco de la parte industrial, pero muy echado hacia la parte ambiental, por supuesto. Eh, Me gustaría conocer más sobre ustedes, entonces ahí ojalá pueda escuchar de alguna manera por correo o diferentes conversaciones que podamos tener. Veo que muchos son de las ciencias agrícolas, lo cual me parece excelente y me parece una buenísima oportunidad por estar compartiendo con ustedes en este seminario. Bien, la primera eh, charla o clase de las 5, tal vez para hacer un repaso. Bueno, la primera es la que ustedes ven, pensamiento sistémico. Luego vamos a entrar en lo que es introducción a la economía ecológica. La economía ecológica es muy amplia y cubre sectores muy variados. Nos vamos a centrar en la parte más ambiental, pero siempre desde una parte con una visión muy integradora. Entonces vamos en una tercera charla a ver qué es el capital natural y servicios ecosistémicos. Luego, en una cuarta charla vamos a ver cómo podemos valorar esos servicios o esos beneficios que nos da los ecosistemas y en el campo de agrícola es fundamental. Y vamos a terminar con un poco con la parte más financiera, con el desarrollo o qué tipo de mecanismos financieros se pueden desarrollar para incorporar este valor de los servicios ecosistémicos luego les voy a contar algunos proyectos que estoy trabajando a nivel nacional y mundial, y muchos tienen que ver con la parte agrícola. Bien, entonces la charla de hoy es el pensamiento sistémico y me pareció que era importante comenzar con este tema porque primero tenemos que romper tal vez los esquemas tradicionales de abordaje de problemas y soluciones. A lo último, lo que queremos es desarrollar o tener o crear un desarrollo sostenible en todos los sectores en los que está involucrada la sociedad y nosotros mismos. Entonces, creo que pensamiento sistémico va a ser la base. Tal vez algunos ya conocen muy bien del tema, pero quería pues comenzar con esto.
atrás se ve un cerebro de los dos hemisferios, como uno es más creativo, el otro tal vez más numérico. Y esto representa esa visión integral que tenemos que tener a la hora de abordar soluciones y problemas en el desarrollo sostenible. No todas las personas van a tener, por supuesto, estas dos áreas igualmente desarrolladas, la parte creativa, igual que la parte más analítica, aunque están totalmente relacionadas, y por eso es la importancia de contar con equipos interdisciplinarios a la hora de abordar estos temas complejos. Ok, bueno, como veníamos diciendo, es una manera diferente de pensar, el pensamiento sistémico totalmente, de cómo funciona el mundo y los componentes que somos, pues, la naturaleza, somos nosotros como sociedad, como humanos, nuestras interacciones. Y la realidad es que vivimos en un mundo totalmente complejo y en constante dinamicidad, ¿verdad? Entonces, no es un sistema estático, es un sistema que está totalmente interrelacionado y que cambia constantemente. Y más adelante vamos a hablar un poco más de esas propiedades de los sistemas. Los problemas que estamos enfrentando involucran lo que llamamos estructuras interdependientes, ¿verdad? Que son esas diferentes conexiones que muchas veces no podemos visualizar dentro de los problemas que enfrenta la sociedad, los múltiples actores. Todo esto es parte del resultado también de acciones del pasado y que muchas veces ahora están fuera de control, y ahora vamos a ver tal vez algunos ejemplos de esto. Eh, Podríamos decir que muchos de estos problemas que tenemos actualmente en la sociedad son muy difíciles o extremadamente difíciles de solucionar, y ocasionalmente las soluciones convencionales que hemos tratado para abordar estos problemas complejos han tenido consecuencias inesperadas, lamentablemente. Y bueno, ejemplos podríamos citar miles, pero tal vez para ilustrar, piensen en el tema de la pobreza. Bueno, acá también la fotografía eh, muestra otro problema relacionado con la pobreza, que es el acceso a agua limpia. Entonces, lo que podemos ver acá es solo pobreza y agua, o también vemos otros temas. Por ejemplo, salud es el más obvio, como el consumo de agua no limpia puede tener un impacto sobre la salud de la población de escasos recursos, incluso tener altas tasas de mortalidad. Pero también vemos algo que no está acá, que es el acceso a ese agua o cómo se obtiene ese agua. Y ese agua normalmente se obtiene caminando en algunas regiones del mundo, sobre todo en África subsahariana, caminando kilómetros, muchas horas al día para tener acceso al agua. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Entonces, hay un impacto sobre el tiempo que se le dedica a esta actividad y que se le deja de dedicar a otras actividades como es la educación. Entonces, una población menos educada que está restringida por este tipo de situaciones más ambientales, como el acceso a agua, tiene un impacto sobre un ciclo vicioso sobre la pobreza, porque tienen menos oportunidades laborales, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un tema, el acceso a agua, que podría ser visualizado solo desde una perspectiva, pero ya vemos que tiene toda la parte social, la parte económica, y es muy difícil abordarlo desde una sola disciplina. El tema de las guerras, que ya es más que bien conocido, los conflictos nacionales e internacionales, cómo emergen las guerras es, pues, por variables
muy diversas y por diferentes actores interconectados, como decíamos, pero con situaciones muy complejas que involucran muchísimos temas, que el resultado final es la guerra, que solucionar la guerra después puede ser muy difícil de hacerlo. Entonces, es una acumulación de eventos que antes de que se dé el conflicto, que explotan en la guerra, por decirlo así, y luego la solución ya va a ser muy difícil porque no se atacaron los problemas que dieron origen o originaron esta situación. La adicción a las drogas, ¿verdad? Y otros vicios es un tema que podemos también conversar por bastante rato y tiene igual o puede ser o debería ser analizada por ópticas tanto económicas, toda la parte social, la parte psicológica, la parte de educación, el acceso a educación, el acceso a vivienda, por ejemplo, a una vivienda digna. Todo tiene que ver acá, ¿verdad? Entonces, y todo esto se interrelaciona, ¿verdad? Tal vez viviendas que no son propicias, que son en lugares de muy bajos, escasos recursos, con personas que por sus escasos recursos no han tenido acceso también a educación, igual que con el ejemplo del agua, eh, no pueden acceder a trabajos de calidad, que tengan una remuneración alta, buscan tal vez otras soluciones de más rápido eh, dinero, de generar dinero más rápidamente. Las drogas, lamentablemente, es uno de estos temas y ahí se vuelve un ciclo vicioso, lamentablemente. Y cambio climático, que también lo vamos a estar hablando durante todas las charlas, es muy complejo. Eh, no quiero ahondar aquí muchísimo porque lo vamos a hablar en otras charlas, pero cambio climático a través de que es ocasionado, por supuesto, por los patrones de desarrollo de la humanidad, un desarrollo basado en combustibles fósiles que tienen emisiones de gases de efecto invernadero que están creando estos cambios en los patrones del clima, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, bueno, no, es que solo es de reducir las emisiones, pero bueno, eso podría significar la desaceleración de la economía, pero por otro lado podemos decir, bueno, pero la aceleración de la economía podría ser de ahora en adelante basada en renovables. Renovables tiene, energías renovables, por supuesto, tiene por sí sola toda su complejidad en el desarrollo de nuevas tecnologías y los impactos que estamos teniendo en cambio climático pues son tan diversos como desde la salud en los humanos, en la calidad del aire, como los impactos en los ecosistemas. Eh, Problemas bastante complejos y que no pueden ser abordados desde una sola disciplina o una óptica. Por lo tanto, a lo último, el pensamiento sistémico es una manera, como veníamos diciendo, de pensar diferente sobre el mundo. Muchas veces, creo que esto lo dijimos en otra diapositiva, algunas de las soluciones que buscamos para estos problemas complejos crean más problemas o pueden incluso tener el impacto contrario para el cual fueron diseñadas. Y ahora vamos a ver un ejemplo muy específico. Y esto es principalmente porque estas soluciones que tratan de abordar problemas complejos suelen compartir características como que solo están enfocadas en síntomas, por ejemplo, en lugar de atacar el problema raíz. Y esto lo vemos en la parte ambiental cuando decimos que los problemas usemos el ejemplo de la biodiversidad, del decrecimiento de la biodiversidad se debe a causas como la sobreexplotación de los recursos. Muy visible en la parte pesquera, en la parte forestal. Si hablamos de la parte pesquera, decimos que hay una sobreexplotación, pero también hay
podemos ver la parte social y es la inequidad dentro de barcos grandes, grandes embarcaciones y los más artesanales. Los más artesanales, cuántas oportunidades tienen de desarrollar otro tipo de actividades, qué tipo de capacitación han tenido, en qué entornos sociales viven. Todo esto es importante y esos son muchos de esos problemas, que la mayoría de veces son problemas económicos y sociales, son la raíz de las consecuencias ambientales. De hecho, yo digo que no hay soluciones ambientales, tal vez algunas más obvias como la conservación pura de crear reservas o parques nacionales y otras más, pero la mayoría de las soluciones a los problemas ambientales son económicos y sociales, y esto es mucho lo que quiere abordar la economía ecológica y que lo vamos a hablar más adelante. Muchas de estas soluciones a problemas complejos parecen obvias, ¿verdad? Podemos decir, si hay sobrepesca, bueno, eh, crea, crean una veda para que no se pesque y listo. Pero al último vamos a tener personas eh, que no tienen acceso a sus medios de vida porque era pesca, entonces solucionamos un problema, pero creamos otro que es toda la parte económica y social de las comunidades y posiblemente esto va a ser a muy corto plazo. Eh, las ganancias igual a corto plazo y se ven erosionadas por impactos a largo plazo y como habíamos dicho, pueden producir consecuencias negativas que no estábamos esperando. Tal vez por la simplicidad de la solución, estas consecuencias no pueden o no fueron analizadas y no se vieron de manera más sistémicas. Y muchas veces esto nos llega o nos lleva a asumir que no somos responsables de la recurrencia del problema, porque parecía tan obvia la solución o el problema parecía tal vez no tan complejo, que problemas que se deriven de las soluciones o de los problemas parecen externos a nuestro accionar o a nuestro abordaje de la solución. Eh, y perdón por los casos de que tal vez les ponga muchos de Australia, un país que llevo en el corazón, pero este es un caso muy específico y es el sapo de caña, en inglés se llama el cane toad. Y el sapo de caña fue introducido, creo que alrededor de 1935, y fue introducido a Australia para que acabara con una peste que eran los escarabajos de caña que estaban teniendo un impacto sobre la producción de caña en Australia, que se da mucho en la parte noreste del país. Lo que pasa es que no previeron que este sapo en Australia no tiene parásitos, no tiene depredadores y lo que causó es una sobreexplotación increíble que todavía están lidiando con este problema de este sapo que además de que arrasa con muchas otras especies, eh, también transmite unas toxinas que tienen un impacto sobre el ecosistema, entonces está cambiando todo el ecosistema australiano. Y sobre todo viendo a Australia como una isla, ¿verdad? Una isla gigante. Esto todavía se ve agravado muchísimo más. Entonces, tampoco quiere decir que el abordaje tradicional es totalmente prohibitivo a la hora del desarrollo de soluciones, pero sí tenemos que tener un equilibrio de este pensamiento reduccionista o tradicional con un pensamiento más holístico, que es el- la visión sistémica o el pensamiento sistémico trae a la mesa a la hora de desarrollar soluciones. Por lo tanto, este pensamiento desafía cómo abordamos la solución a los problemas, que era lo que veníamos hablando anteriormente. Exige que nosotros eh, tomemos decisiones y las hagamos con un esfuerzo mucho mayor para ver lo invisible, ¿verdad? Que era parte de las características que muchas de soluciones pobres, por así decirlo,
compartían, que no veían otros elementos que estaban presentes y que tenían un impacto sobre la solución final y sobre los posibles problemas que incluso la misma solución podía ocasionar. Y aquí es importante resaltar que las partes de trabajo que llamamos de un sistema y los factores que influyen en ellos tienen que ser analizados tanto así como como es la interacción de esas partes. Interacciones en pensamiento sistémico va a ser fundamental, muchas veces incluso más importante que las partes en sí del sistema. Y tal vez como iniciaba esta charla cuando veíamos la imagen del cerebro, ambos hemisferios, también cómo se relacionan entre sí, es necesario combinar las opiniones de diferentes personas, personas con disciplinas diferentes, que vengan de contextos diferentes, para así poder tener, por así decirlo, anteojos o lentes diferentes para ver problemas y así las soluciones de diferentes maneras, de manera que una manera integral, una manera que pueda ir casi analizando diversas consecuencias y consecuencias que cada una de las disciplinas puede ver y cómo combinar ese análisis es fundamental. Y pues además hay que reconocer el impacto de estructuras y agentes externos, que más adelante tal vez lo podamos conversar un poco más. Hablamos también que tal vez las formas convencionales de análisis está en estudiar los componentes individuales, ¿verdad? Entonces, en el caso de cambio climático podemos hablar solo de las emisiones, cómo mitigar las emisiones, pero tal vez no estamos viendo qué causan esas emisiones, por qué hay un consumo fósil, en qué partes del mundo ese consumo fósil está mayormente o cómo está distribuido, por qué es así, qué factores económicos han hecho que esto sea así, qué factores sociales están detrás de esos factores económicos, cómo todo el modelo de desarrollo ha tenido un impacto en la sociedad, en el bienestar de la humanidad. Eso es como es lo contrario a solo estudiar los componentes individuales, que fue tal vez lo que pasó, ¿verdad? En Australia con el sapo de caña. Simplemente teníamos una peste a un cultivo, que era un cultivo que generaba grandes ganancias, y buscamos solo una solución, cómo eliminar la peste y punto. No vimos cómo otros problemas podían emerger a partir de esa, entre comillas, solución. El sistema, si podemos examinar o si examinamos el sistema solo observando esas partes de las que hablamos, esos componentes individuales, ese es el enfoque reduccionista y es el que queremos equilibrar con el enfoque sistémico, que en contraste es un enfoque para crear soluciones que intenta equilibrar ambas visiones, ¿verdad? Y perdonen, tal vez que muchas veces pongo bastante texto. Normalmente esto no lo hago, pero para que les quede a ustedes de una manera más didáctica las presentaciones, decidí que lo pudieran usar a manera de un folleto incluso. Entonces, luego les voy a compartir la presentación también en PDF para que les quede toda esta información. Así que si estuvieran tomando notas, tal vez no, no lo necesitan hacer con tanta eh, prontitud, ¿verdad? Porque van a tener todo este material. Bueno, hemos venido hablando mucho de qué es un sistema o un pensamiento sistémico, pero bueno, a todo esto, ¿qué es un sistema? ¿Qué es lo que nos interesa? Y pues algo importante es decir que los sistemas pueden ser abiertos o cerrados. Son muy pocos los sistemas y de acuerdo a las propiedades que vamos a analizar,
a continuación, que son sistemas cerrados o 100% cerrados. Un sistema cerrado no requiere entrada exterior o desde el exterior. Un sistema abierto pues es totalmente lo contrario, ¿verdad? Requiere y está influenciado al 100%, por así decirlo, por la entrada del exterior y además produce una salida. Los ecosistemas, por supuesto, son excelentes ejemplos de sistemas complejos, que vamos ahorita a ver qué es un sistema complejo, y de sistemas abiertos, ¿verdad? Entonces, los ecosistemas, a diferencia de la sociedad, están basados en la energía solar, ¿verdad? Es el combustible de los ecosistemas, que es un agente externo, si se puede decir, y además tiene otros componentes esenciales, como es el agua de lluvia, los vientos, las corrientes marinas, si fuera en la parte oceánica, y también tiene salidas, como por ejemplo, podemos ver el ciclo del carbono incluso, y si queremos verlo como parte de las soluciones de cambio climático en un bosque, como hay una extracción o se consume, hay una entrada de dióxido de carbono, ¿verdad? Que los ecosistemas lo hacen al revés que nosotros, consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno, ¿verdad? Entonces, bueno, como ingeniero industrial esto lo veo muy fácilmente en una fábrica que para tener diferentes salidas necesitan pues muchas entradas, entradas como energía en diferentes formas, agua, la materia prima, entre otras cosas. Y hay una serie de salidas como es calor, energía en forma de calor, emisiones, ¿verdad? Que ya hablamos, por ejemplo, de las emisiones de dióxido de carbono, subproductos o productos que no fueron consumidos, desechos o residuos sólidos y el producto final que quiere producir la fábrica, por supuesto. En la parte agrícola, pues es lo mismo, ¿verdad? Y aquí esto es en Colombia, café, por supuesto. Ustedes saben mucho más que yo de esto y es para poder tener esta salida, que es el café, ¿verdad? La productividad o la producción agrícola, todas las entradas que tenemos que ponerle al sistema, como son los agroquímicos, ¿verdad? Pensando que es un sistema no orgánico, todos los ¿verdad? Fertilizantes, pesticidas, el agua, entre otras cosas, para que a través del proceso natural intervenido pueda producir salidas como es el producto final, pero otras salidas también va a ser desechos o residuos de estos químicos y esto va a ocasionar, por supuesto, contaminación ambiental, específicamente o más que todo la hídrica. Entonces, así vamos analizando todo el ecosistema o el sistema y esto es parte del análisis sistémico que nosotros tenemos que tener a la hora de buscar soluciones, ¿verdad? Ver cuáles son las entradas, ver cuáles son las salidas y cómo podemos atacar cada uno de estos áreas, ¿verdad? O dimensiones para poder llegar a la solución, entre comillas, ideal, que nunca podemos llegar a una ideal, pero sí tal vez la más conveniente. Ecosistemas como los manglares, les hablaba, los manglares son conocidos por secuestrar carbono, sobre todo en los suelos. Lo hacen a una tasa mucho mayor que un bosque tropical totalmente terrestre. Se llama un secuestro de carbono azul en este sentido, ¿verdad? Por ser una especie que está ahí de árbol en transición o en la transición entre la parte marina y terrestre. Y entonces tienen una entrada que es el secuestro de carbono y la salida o todo lo que usan ese carbono es para producir la biomasa que forma sus raíces, sus ramas, sus troncos. Y además el manglar por sí solo tiene muchas salidas que vamos a ver
de aquí a 2 charlas, que son los servicios ecosistémicos, como es no solo la regulación del clima a través del secuestro de carbono, sino, por ejemplo, todo el hábitat de especies, sobre todo especies de interés comercial como es la pesca, entre muchos otros servicios. Y al final, la Tierra podemos verlo como un sistema abierto, que aunque podríamos verlo en esta fotografía como tal vez un sistema aislado y totalmente sostenible, pues tiene una entrada obvia, que es la energía solar, y el último es el combustible que le da vida al planeta, ¿verdad? Se sabe que si la Tierra estuviera un poco más cerca, como Venus o Mercurio, ¿verdad? Obviamente no podría sobrevivir la vida porque hay una sobreproducción o una adquisición extrema eh, de esta entrada, que es la energía calórica, y si fuera eh, eh, mucho más alejado como Marte, ¿no? Tampoco tendríamos la suficientemente entrada al sistema para poder producir vida. Algo muy importante de todos los sistemas, una característica, se llaman los circuitos de retroalimentación, y tal vez esto puede sonar bastante abstracto, pero sí cobra totalmente sentido, y lo vamos a ver a lo largo de la charla. Cualquier pregunta que tengan también me la pueden hacer por correo con mucho gusto. Los circuitos de retroalimentación en inglés se le llaman feedback loops. Eh, entonces, si alguien lo quiere buscar o investigar al respecto. Y bueno, es una propiedad clave de cada uno de los sistemas, de cómo funcionan, de su dinámica. Eh, Pueden ser positivos o negativos, y al último lo que van a regular es las salidas de los ecosistemas, las salidas, no de los ecosistemas, perdón, de los sistemas, eh, de las salidas que estuvimos hablando. Eh, un ciclo de retroalimentación positiva produce más de lo mismo. Entonces, esto muchas veces puede ser algo bueno, pero puede ser algo malo, ¿verdad? Y entonces, podemos pensar si pensamos en el cuerpo humano, lo podemos ver en el desarrollo exponencial de bacterias. Bueno, ahora con toda la parte de la emergencia nacional o global que está viviendo el mundo con el coronavirus, como unos cuantos infectados producen más y más y más y más infectados de manera exponencial. Lo contrario de esto es un ciclo de retroalimentación negativa, que produce menos de la misma acción. Entonces, eso es una relación inversa, y es una forma de autorregular el sistema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una infección o el cuerpo necesita actuar hacia un agente externo que está causando daño, ¿verdad? El sistema inmune produce o eleva la temperatura de nuestro cuerpo para poder combatirlo y llevarla a los 37 más o menos grados Celsius, ¿verdad? Entonces hay una acción donde la temperatura no simplemente sigue elevándose, sino se eleva hasta cierto tiempo para poder comenzar a combatir estos agentes externos. Recientemente en Australia, supongo que todos están al tanto de esto, los incendios forestales que comenzaron en septiembre, eh, y que duraron hasta febrero, incluso un poco marzo en su máxima intensidad. Y esto lo podemos analizar también como un sistema complejo, cómo se debió a diversas causas. Cambio climático ya está comprobado que fue uno de los mayores causantes. Por ejemplo, 2019 fue el mes más, o más bien el año más seco y más caliente en Australia, que pues hizo que se tuviera el material esencial para producir estos incendios forestales. Eh,
y tener entonces calor adicional, temperaturas más altas, por así decirlo, que ocasiona incendios forestales más frecuentemente, esto hace que estos incendios liberen todo el dióxido de carbono que fue capturado, calienten el planeta mucho más y contribuyan a que hayan de nuevo temperaturas más altas que ocasionen más incendios. Entonces, es ese ciclo vicioso del que hablamos anteriormente y es un ejemplo de uno de estos circuitos positivos donde no hay una autorregulación. También hablando de cambio climático, no sé si conocen el efecto albedo. El efecto albedo lo que hace es ser uno de los circuitos de, de retroalimentación negativo donde regula la temperatura del planeta porque lo que hace el efecto o lo que significa el efecto albedo es una reflexión de la luz y de la energía solar a través de superficies claras o blancas, y esto es lo que tenemos en los polos, ¿verdad? Entonces los polos funcionan como espejos que regulan el sistema como todo, regulan su temperatura y todos los procesos que de esto se derivan, eh, pero eh, teniendo un planeta donde se está calentando, donde los polos, y este es un ejemplo en el Ártico, donde los polos se derriten, quedan al descubierto áreas más oscuras que hace que la energía entre, ya no sé, es como un espejo quebrado, ¿verdad? Ya no se refleja. Esa energía entra, calienta mucho más el planeta y entonces esto hace que después hayan temperaturas más altas, que haya más de hielo, más energía entra y así tenemos ese ciclo que lamentablemente no se autorregula. Y bueno, del contrario hablamos ciclos de autorregulación, también ya lo hablamos, aquí puse solo ejemplos que tal vez son importantes a la hora de dimensionar o de diseñar las soluciones a este tipo de problemas. Eh, También es importante en enfoque sistémico considerar los tipos de sistemas, ¿verdad? Bueno, ya vimos que es un sistema, que son las características de ese sistema. Hay sistemas que les llamamos complicados y aquí lo puse las siglas, el otro tipo de sistema que se llama sistema complejo adaptativo. Y más adelante en estas diapositivas vamos a ver qué significa eso. Un sistema complicado simplemente, bueno, simplemente puede ser contradictorio a decir complicado, ¿verdad? Pero lo es en palabras fáciles, es que tienen muchas partes, estas partes están conectadas, pero los componentes nunca cambian, ¿verdad? Entonces siempre podemos esperar una interacción que sea siempre la misma, podemos predecir esta interacción y también la forma en que este sistema responde al entorno, ¿verdad? Es de manera totalmente lineal. Eh, una versión más complicada es una versión más bien más complicada de un sistema simple, pero el último es un sistema común y corriente, por así decirlo. Y si lo vemos en términos muy simples, valga la redundancia, muy fáciles de entender, podemos ver una bicicleta normal y una bicicleta con muchas marchas. Y tal vez aquí en la imagen hay una exageración de que sería una bicicleta muy compleja. Pero al último es lo mismo, es una bicicleta y no van, y sus componentes son los mismos, ¿verdad? Dos ruedas, sí, algunas más marchas o cadenas, pero esas cadenas se van a mantener en el tiempo, las marchas se van a mantener en el tiempo. Cómo funciona el sistema, aunque es un poco más difícil de analizar que una bicicleta tradicional, pero al último ya vamos a poder saber o vamos a poder predecir cuál es su comportamiento, que es de avance común y corriente y lineal como es esperado. Un sistema complejo adaptativo, aquí lo crítico son las conexiones, más bien.
eh, y los componentes individuales llamados agentes no lo son. Entonces, tal vez eso de las marchas, la bicicleta, las cadenas, no es tanto lo importante, sino cómo se relaciona uno con otro y cómo pueden cambiar en estos sistemas. Muy interesante es que el sistema puede perder algunos de estos componentes sin verse afectado. Y esto lo vemos en un sistema, por ejemplo, de nuevo los ecosistemas, ¿verdad? No, lamentablemente podríamos decir que no todas las especies eh, son esenciales para el adecuado funcionamiento del ecosistema, ¿verdad? Cada uno tiene un rol importante, pero hay ciertas especies que en inglés se le llaman keystone species, que son especies de las cuales el ecosistema depende totalmente. Entonces puede perder algunas de estas especies o elementos, pero el sistema puede continuar. Los agentes son independientes o interactúan entre sí y pueden cambiar. Entonces, este cambio es lo que hace el sistema comportarse de manera eh, que no podamos predecir, ¿verdad? Entonces, es como se rompen estas conexiones con otros componentes y nuevos agentes pueden ingresar al sistema. Y esto lo podemos ver también en lo que es la parte genética, genética de poblaciones, las mutaciones, etcétera, etcétera. Cada nueva generación viene con variaciones, ¿verdad? Que en genética esto es clave en selección natural, como un ecosistema o las especies para que se mantengan saludables dependen de estas variaciones, pero así también lo depende la sociedad, ¿verdad? Si nosotros no variáramos o no emergieran eh, diferentes componentes que nunca habíamos visualizado, y estos componentes pueden ser en términos de conexión, de conocimiento, tecnología, etcétera. Eh, Tal vez el sistema sí se mantendría lineal, pero no es el caso en una sociedad. Y tanto los agentes como otros subgrupos de agentes responden de diversas maneras a medida que estas condiciones cambian. Entonces, de nuevo, esto hace que el sistema no siga un patrón lineal y predecir o tratar de entender su comportamiento en el futuro no es imposible, pero requiere de métodos más integrales para poder visualizar cómo se puede comportar el sistema, perdón. Algunos subgrupos funcionarán mejor que otros y todo el grupo o el sistema se modifica a través del tiempo, que era lo que les estaba diciendo. Algunas diferencias, esto se lo voy a dejar, ya sería repetir un poquito lo mismo entre sistemas complejos y complicados. Algunos ejemplos de sistemas complejos adaptativos. Y la parte adaptativo es importante porque el sistema se autorregula, se adapta y la adaptación también hace que sea resiliente, que es un concepto que vamos a hablar más adelante, pero también cambia para mantenerse en vivo, por así decirlo, el sistema. Cuando digo vivo puede ser una persona, puede ser una sociedad, puede ser una industria que se adapta, puede ser una tecnología, puede ser una especie, puede ser cualquier cosa. Algunos ejemplos es los mercados de valores, que nunca son constantes. Si lo vemos ya muy de la parte ecológica, las colonias sociales de insectos, como son las hormigas, las abejas, el cerebro, el sistema inmune, como veníamos hablando, cómo se adapta a factores externos y a través de esos mecanismos de autorregulación permiten que el sistema se mantenga la biosfera, por supuesto, y los ecosistemas. Este es un caso importante o interesante ya de hace varias décadas, un par de décadas al menos, que no sé si lo conocen, fue un proyecto que se llamaba la Biosfera 2, Biosphere 2. Pueden buscar en internet.
pues un experimento social, pero también ecológico, de los científicos trataron de reproducir un sistema natural, ¿verdad? Cómo hacer un sistema natural a partir de algunas intervenciones artificiales. Se trató de hacer un sistema cerrado totalmente, donde dentro de estas instalaciones se hicieron o se pusieron diferentes ecosistemas. Habían algunos humedales, habían sistemas agrícolas, por ejemplo, habían bosques lluviosos, pero como ven, todo dentro de estas instalaciones, y entonces querían ver cómo el sistema se comportaba. Ahí pueden ver a una persona, eh, no me acuerdo exactamente el número, eran 10 o menos científicos, ingresaron, decidieron vivir en esas instalaciones como si fuera una nave espacial, totalmente alejados de la sociedad y de otras, ¿verdad? No podían cubrir sus necesidades de alimento, por ejemplo, que no fueran en el sistema, en donde un sistema totalmente cerrado. Entonces, al último, el experimento comenzó a fallar, por así decirlo, donde algunos de los ecosistemas pues ya no eran saludables, la producción alimentaria no era la que se esperaba y se vio muy fácilmente cómo las interacciones con factores externos y otros factores externos, no solo por supuesto energía solar, ¿verdad? Podemos hablar de polinizadores, ciclo de nutrientes, etcétera, etcétera, tenían un valor altísimo para el mantenimiento y que el sistema pudiera adaptarse y regularse. Eh, Algunas propiedades especiales de los sistemas complejos adaptativos es que cambian la mayoría de veces a través del refuerzo de eventos fortuitos que pueden operar a niveles locales sobre todo, y como los ejemplos que poníamos, ¿verdad? Como mutaciones a niveles de individuos, de especies o de ecosistemas, y las diversas variaciones ambientales. El cambio no es lineal para nada, es totalmente lo contrario, y entonces pues, los resultados de las interacciones del sistema son la mayor vez, o la mayoría de veces imposibles de predecir. Y para esto es que se construyen modelos utilizando tecnología de punta muy avanzada, de tratar de modelar la mayoría o la mayor cantidad de variables, pero no solo las variables, sino cómo interactúan entre sí para poder tratar de ver cuál va a ser el producto final. Y esto lo podríamos ver de nuevo con la emergencia global, con el COVID-19. Podríamos decir que lo que todo el mundo anda tratando de buscar es, bueno, cuándo va a ser el pico de la enfermedad, pero ese pico de la enfermedad va a depender también del comportamiento social, si se van a seguir acatando las indicaciones, el distanciamiento social, el lavado de manos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de universidades en el mundo, en Estados Unidos sobre todo, que están tratando de modelar toda la parte humana de comportamiento, de contagio, de cómo las variables biológicas propiamente del virus, las variables económicas, de cómo se pueda desarrollar esta situación. Pero es imposible saber cuándo o cómo va a terminar todo esto. Y también, bueno, algo que es importante es lo que llamamos la dependencia de la ruta, que es una consecuencia de esta no linealidad. Y lo que se refiere es, o lo que quiere decir es que las reglas locales de interacción cambian a medida que el sistema se va adaptando o también va evolucionando. La no linealidad y la dependencia de la ruta, estas dos características que estábamos hablando, eh, tienen como resultado son las propiedades que crean lo que llamamos estados alternativos, estados estables alternativos del sistema. Y estos se dan, vamos a hablar un poco más adelante con un ejemplo, debido a shocks, ¿verdad? O perturbaciones que puedan llevar al sistema a pasar, por así decirlo, a un umbral o punto de inflexión. En inglés le llaman el tipping point,
entre dos estados estables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos en las empresas un estado estable puede ser la producción normal, eh, una productividad X mensual, anual, y de pronto algún shock puede tener, y de nuevo, la emergencia global que estamos viviendo tiene un cambio en un punto de inflexión en el que o la empresa simplemente deja de producir y muere, o la empresa se reinventa. Entonces, en lugar de antes ser un supermercado muy grande donde recibía gente, ahora es un supermercado totalmente en línea que lleva el alimento a la gente, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo aquí con varias empresas. Y esto es lo que se conoce como un cambio de régimen. Los sistemas complejos adaptativos también se organizan. Hay un mecanismo de control centralizado único que los gobierna. Y bueno, podemos hablar también un poco de propiedades emergentes, eh, pero es un poquito más de lo que ya hemos conversado. Hay varias especies de aves, y no es un cambio radical de tema, que si no es parte de un sistema complejo adaptativo. Voy a subir un video que vuelan en grupos enormes y donde el grupo se mantiene o mantiene una forma en su vuelo casi no uniforme, pero es como un fluido que se va adaptando a diferentes condiciones. Varias aves lo hacen y no sé si lo han visto en persona o en videos, y esto se le llama una murmuración, ¿verdad? Esos grupos de miles de aves volando juntos, y adaptándose a diferentes condiciones, y entonces parece como una nube de humo que se mueve a lo largo del cielo, pero son miles de aves. Eh, el movimiento de estas aves, de este grupo, no se puede predecir, ¿verdad? Por ser un sistema complejo adaptativo, pero podemos analizar el comportamiento del grupo por tres reglas simples. La primera es que cada ave debe mantener cierta cantidad de separación o distancia de los vecinos más cercanos, ¿verdad? Para evitar colisiones y romper con ese vuelo fluido. Tratar de mantener siempre la misma velocidad, ¿verdad? Que los vecinos más cercanos, y esto lo hacen igualando la velocidad, y tratar de permanecer cerca de los vecinos más cercanos, y esto es una estrategia de centrar el grupo, que esto es lo mismo que vemos en cardúmenes de peces, ¿verdad? Cardúmenes grandísimos que se mueven como un solo sistema, pero están eh, compuestos de partes individuales donde la interacción, que es lo que hablamos, es lo más importante, que se regula a través de propiedades o de comportamientos como los que mencionaba en estas tres reglas. La resiliencia no es un concepto totalmente ecológico, biológico. Ha estado, por ejemplo, en temas de psicología, de finanzas. Es un tema universal, es una característica universal. Y como hablábamos antes, los sistemas complejos adaptativos pueden existir en diferentes estados, ¿verdad? Y estos estados que son estables pueden experimentar un cambio de régimen cuando se cruzan esos tipping points que hablábamos, ¿verdad? Puntos de inflexión. La medida en que el sistema puede adaptarse y mantenerse en el estado en que está es lo que se denomina resiliencia, ¿verdad? Y si queremos una definición más formal de qué es resiliencia, pues es la magnitud de la perturbación que puede ser absorbida o acomodada antes de que el sistema cambie su estructura, ¿verdad? Y esto lo hace cambiando las variables y los procesos que controlan el comportamiento del sistema. Lo podemos ver en los corales. No sé si han oído hablar del blanqueamiento de los corales. El blanqueamiento de los corales es una condición donde
bueno, y antes es importante saber que el coral es una simbiosis de un animal, que es el coral propiamente, es un invertebrado, y un alga. El animal le da el sustento, el sustrato al alga, y el alga le da alimento a través de fotosíntesis al animal, aunque el animal no depende 100% del alga, pero depende en su gran mayoría del alimento, de los azúcares que el alga le puede proveer. Entonces también el alga es la que le da los colores a los corales. Entonces todos esos colores increíbles de los arrecifes de corales se debe a las algas que están presentes ahí. Con calentamiento global, ¿verdad? Cambio climático, las algas y los corales eh, tienen un punto de inflexión, por así decirlo, ¿verdad? Donde, igual que nosotros, si la temperatura pasa, no sé, 42, 43, ya es un riesgo eminente para nuestra vida, igual a que si baja de 35, ¿no? o más. Para los corales o esta relación simbionte es lo mismo. Entonces, con temperaturas del agua muy altas, el coral, por un sistema de autorregulación, aunque tiene un efecto negativo para él, expulsa el alga y entonces deja de recibir el alimento que recibe el alga. Y a la hora que expulsa el alga, también pierde el color. Y es lo que se conoce como blanqueamiento de corales. Eh, este blanqueamiento no es una muerte total del coral, pero si pasa mucho tiempo, o no me acuerdo la cantidad exacta de meses, sí ya puede ser la condición definitiva del coral. Entonces el coral tiene cierta resiliencia en ambos estados, tiene una resiliencia a temperatura, aumento de temperatura, pero si esta temperatura se aumenta o se mantiene muy alta y por mucho tiempo, el coral se blanquea y muere y el ecosistema pasa de un ecosistema totalmente diverso a un ecosistema muy poco diverso y que es un coral blanqueado, ¿verdad? Entonces ahí se cruzó ese punto de inflexión y ahora el estado estable es otro. Y algo importante es que llevar el estado estable o retornarlo al antiguo estado estable es casi imposible o es muy caro de hacer y es lo que vemos en algunas soluciones como es eh, en reforestación o restauración, era la palabra que andaba buscando, restauración de ecosistemas, que bueno, la reforestación es un tipo de restauración. La resiliencia entonces no es lo mismo que resistencia. La resistencia lo podemos ver como la capacidad de un ecosistema de resistir impactos de los conductores, pero sin desplazamiento de su estado actual. Entonces realmente no hay un mecanismo de autorregulación o de adaptabilidad. Y también en ingeniería se le dice resiliencia de ingeniería porque se gestiona con el objetivo de mantener un sistema en estado rígido, ¿verdad? Entonces, podemos verlo con un árbol, en este caso una palmera, en el lado derecho, o más bien es el árbol como un sistema rígido, lo que hace es, tiene cierta rango de cambio, pero más allá del viento, en este caso, esa resistencia se rompe y ya no tiene cómo adaptarse el árbol, ¿verdad? Simplemente. Bueno, esta es la última diapositiva de, de esta charla. Creo que la hice exactamente en una hora. Yo les voy a estar subiendo el material, varios videos que complementan la charla a la aula virtual. Les voy a compartir mi correo electrónico para que estemos en conversaciones. Cualquier pregunta que tienen me pueden enviar un mensaje, con gusto lo conversamos y nos vemos entonces la próxima charla, que es sobre el tema del seminario, que es economía ecológica, una introducción a este tema. Les agradezco mucho la atención, espero que lo hayan disfrutado y que sea de provecho para el tema de cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima entonces. Gracias.